En el nombre del Padre, del Hijo y con el don del Espíritu Santo. Amén. Vuélvete a las Escrituras. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Para los primeros lectores de la epístola a los hebreos, la metáfora de este versículo les habría hecho pensar en el gladius, la espada corta de los romanos. Estas espadas tenían puntas en forma de Y que parecían casi como lenguas de acero. El escritor a los hebreos compara la palabra de Dios con esas espadas. También en Apocalipsis, Jesús se refiere a su poderosa palabra como la espada de mi boca. Apocalipsis 2:16. Ya sea al golpear la conciencia, traspasar nuestros disfraces, penetrar las mentiras de Satanás u ofrecernos aliento. La palabra de Dios es lo suficientemente cortante para todas nuestras necesidades. Jesús entendía la suficiencia de la Escritura para toda situación y nos mostró lo que significa depender por completo de ella. Ante la tentación, él recurrió a la Biblia para responder al maligno y bloquear sus ataques. Mateo 4:1 al 11 y Lucas 4:1 al 12. Después de su resurrección, para revitalizar al decaído dúo en el camino de Emaús, él dirigió la mirada de ellos a la palabra de Dios y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Lucas 24:27. ¿Por qué no sencillamente les mostró las heridas en sus manos? Porque sabía que, aunque la oportunidad de ver sus heridas se limitaba a un momento y unos pocos observadores, vendrían muchas generaciones de seguidores que podrían acompañarlo por aquel camino, pero que sí tendrían las escrituras y que podrían leerlas para ver lo referente a él. La verdad inherente de la palabra de Dios debe ser suficiente para su pueblo en toda época y lugar. Vivimos en un entorno en el que se han sacudido convicciones antiguas. La confianza en la escritura se ha erosionado notablemente. Pocos confían de verdad en su autoridad y suficiencia para lograr los propósitos para los que Dios la diseñó. Quizá no sea totalmente evidente en una sola generación, pero con el pasar del tiempo, el declive, la podredumbre, las dudas, el desinterés y las preocupaciones equivocadas producen un fruto amargo. Cuídate de cualquier cosa que te mueva a tambalearte en tus convicciones respecto a la autoridad única y a la suficiencia absoluta de la escritura. Cuídate de los momentos en que tu propio corazón busque quitar filo a la palabra de Dios, ya sea por no leerla o por no aplicarla. En cambio, abre tu Biblia y pide al Espíritu de Dios que trabaje en ti con su espada, que discierna tus pensamientos e intenciones, que te muestre a Jesús y te recuerde una y otra vez su amor y el poder de su palabra. Mateo 4:1 al 11. Amén. Amén. Gracias, doña Carlos Delia. Bueno, familia, buenos días. Estamos hoy aquí en el devocional matutino. El devocional de hoy es, como todo, es muy relevante y muy importante, porque toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Así lo dice la bendita y inerrante palabra del Señor. El devocional de hoy tiene por título Vuélvete a las Escrituras. Es decir, vuélvete. Porque volvernos a las Escrituras es volvernos a Dios. Cristo es el verbo hecho carne. Y vamos a ver la importancia y la determinante que es la palabra del Señor en nuestra vida. Porque si desechamos la palabra del Señor, desechamos a Dios. Incluso la carta a los Hebreos nos habla en el capítulo 2 de lo importante que es la palabra del Señor. Y inicialmente vamos allá a Hebreos capítulo 2 para que veamos lo que dice la Escritura acerca de lo que es la palabra del Señor. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande?
la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Y mira lo que está diciendo aquí, si descuidamos una salvación tan grande es descuidar lo que hemos oído. ¿Y qué hemos oído? Pues el glorioso evangelio. ¿Y quién lo anunció? Pues el Señor Jesucristo. Así lo dice el mismo capítulo 1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros tiempos o días nos ha hablado por el Hijo. Es si ve lo importante y lo relevante que es. Es si tú desechas la palabra del Señor, si tú no le prestas atención, como creyente empiezas a deslizarte. Y luego lo que dice aquí la advertencia, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, ¿cómo escaparemos del juicio y la ira venidera? ¿Cómo escaparemos nosotros del gran día del Señor si descuidamos la palabra del Señor? Entonces, mis hermanos, vivimos en una época donde muchas voces compiten por nuestra atención, muchísimas. Y ustedes lo ven constantemente. Constantemente lo vemos. Redes sociales, televisión, películas. Y todo lo que ve el sistema mundo, es decir, toda la corriente de este siglo, aunque parezca que está a favor de Dios, está en contra de Dios. Porque no se les olvide que llegará el tiempo de la gran apostasía. Apostatarán de la fe muchísimas personas, no pocos, muchos. Entonces, las redes sociales, las filosofías humanistas, ideologías contrarias a las escrituras, en medio de este ruido, la Biblia nos presenta una verdad inquietante. La palabra de Dios es viva, poderosa y juzga todo lo que hay en nosotros. Hermano, las distracciones, las falsas seguridades, lo que hace el autor de Hebreos es nos confronta una realidad solemne, el poder de la palabra de Dios como juez infalible de nuestro corazón. Si usted en la escritura, ¿cuál es lo primero que encuentras? En Génesis 1:1. Y dijo Dios, hágase la luz. Y la luz fue hecha. Todo fue hecho por su palabra y es sostenido por su palabra. Entonces estamos en tiempos donde la verdad absoluta es cuestionada. La sociedad dice, no hay absolutos, cada uno tiene su verdad, lo que llamamos el relativismo. Y vamos a ver ahora lo que está haciendo el relativismo dentro de la iglesia. Pero lo más alarmante es que esta mentalidad ha penetrado la iglesia. Y muchos hoy prefieren experiencias emocionales antes que la sana doctrina, opiniones humanas antes que la autoridad de las escrituras. Frente a esto, ¿qué dice la Biblia? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Y escuchen esto, antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Algún día nos presentaremos delante de Dios, con Cristo o sin Cristo, pero tendremos que dar cuentas. Como creyentes estaremos en el BIMAG, lo que llama en el juicio de los creyentes. Lo que veremos allí es la entrega de galardones o coronas a aquellos que servimos al Señor. Todos servimos al Señor, de una u otra manera, pero todos servimos al Señor. Otros se presentarán delante del gran trono blanco, pero allí no se juzga la salvación, allí es el juicio eterno. Allí están todos los que no son salvos. Y miremos a la luz de la Escritura, ¿qué nos enseña hoy la bendita palabra del Señor? Si ustedes pueden observar, desde Génesis hasta ahora, se libra una batalla por la verdad de Dios. Y esta lucha continuará hasta que el Señor regrese y destruya con la espada de su boca todo el mal. ¿Qué fue el primer ataque a la palabra del Señor? Recuerden a Génesis 3:1, con que Dios os ha dicho. Siempre la estrategia del enemigo es la misma, poner en duda lo que Dios ha dicho. Pues dice que sin fe es imposible agradarle a Dios.
Sin fe es imposible agradarle a Dios. ¿Y por qué viene la fe? Por oír la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos oír la palabra del Señor de la manera correcta? Es porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, tenemos fe en Dios, fe en Jesucristo, fe en su palabra. Debemos someternos a su palabra y ser guiados por el Espíritu Santo, que es lo que llamamos la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando Cristo venga? Como les decía ahora, va a ser destruido con la espada de su boca. Mire, hasta el poder de la palabra, mire, está para juicio en el día final. Apocalipsis 19, 13 al 16 dice, está vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, la palabra de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y las regirá con vara de hierro, y las pisa en el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Esto sucederá. Creámoslo, hermano, que esto sucederá, porque no hay una sola palabra de Dios que caiga en la nada. Incluso cuando la palabra del Señor cayó en la nada, se creó todo lo que vemos. Pero sus palabras no regresan vacías. De acuerdo para que Dios lo ha dicho, así será hecho, porque Dios crea. Cuando habla Dios crea, establece, decreta. Hay un texto en la Biblia que dice que toda palabra es inspirada por Dios. En 2 de Timoteo. Esa palabra inspirada significa aliento de vida, da vida. Y eso es lo que dice cuando Dios crea al hombre, tomó el barro de la tierra, lo formó y sopló aliento de vida, inspiró, respiró vida. Cada palabra de Dios respira vida o muerte, juicio o salvación. Nosotros decidimos. Como creyentes estamos libres del pecado, podemos decidir obedecer o desobedecer y sabemos las consecuencias de la desobediencia. Siendo salvos viene el azote de Dios y la disciplina de Dios. No creyentes, condenación eterna. Dios por medio de su palabra nos da vida y lo vamos a ver más adelante el poder de la palabra. Entonces entendamos algo, el propósito de la carta a los hebreos. El libro de los hebreos fue escrito para animar a cristianos judíos, probablemente que están en Roma, que enfrentaban persecución y tentación de volver al judaísmo para evitar el sufrimiento. ¿Qué hace el autor? Les muestra que Jesús es superior a todo el sistema antiguo del pacto. Ángeles, Moisés, el sacerdocio levítico, los sacrificios, y que abandonar el evangelio es apostasía. ¿Cuál es el contexto inmediato de este texto? El pasaje de Hebreos 4, 2 al 3 está dentro de una advertencia solemne basada en el ejemplo de Israel en el desierto. Israel, el pueblo de Israel que salió de Egipto, no entró en el reposo de Canaán por su incredulidad y desobediencia. Es decir, la generación que salió de Egipto no conoció la tierra prometida. Los menores de 20 años, sí, que nacieron en el desierto. Mira lo que dice Hebreos 3, 8 al 12. No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de las cuales me disgusté contra esta generación y dije, escuchen esto, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Hay mucho creyente que vive así, vagando en su corazón, entre dos aguas, entre el mundo y el reino de los cielos. Es imposible que tú puedas entrar al descanso que es Cristo, que es nuestro reposo, si estás en medio de dos aguas. Dice el Señor, por tanto juré, mira, no entrarás en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya, aquí es una advertencia a nosotros, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Hermanos, Dios promete a nosotros un reposo mayor, y no solo terrenal, sino eterno, para cada uno de nosotros. Y es Cristo. Ese es nuestro descanso. Dios descansó de toda la obra de salvación
en Cristo y nosotros también juntamente con Él. Entonces la exhortación a perseverar en la fe para no caer en la misma incredulidad. Mira lo que dice Hebreos 4, 1 al 2. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, es decir, el Evangelio, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Mire que es una advertencia, es una exhortación urgente. Escuchamos el Evangelio, pero no está acompañada de fe. ¿Y qué es la fe? Así lo define Hebreos capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo traduzco todo eso a mi vida? El que cree, confía, el que confía, obedece, y el que obedece depende del Señor. Si tú dices que crees en Dios y no confías en Dios, tu fe no es fe genuina. Si tú dices que confías, que crees en Dios y no obedeces a Dios, pues Dios no es tu Dios. Recuerden que los demonios creen en Dios y tiemblan, pero no se arrepienten. ¿Por qué no se pueden arrepentir? Y andan en contra de Dios todo el tiempo, porque aborrecen a Dios. La iglesia está siendo infectada por el relativismo en este tiempo. Incluso muchas páginas que parecen ser cristianas, pseudocristianas, con un evangelio mimetizado, perdón, con una mentira mimetizada dentro de la palabra del Señor. Se disfrazan como ángel de luz, verdades relativas. Entonces, muchos minimizan. O sea, cómo la iglesia está entrando esas doctrinas y que ha venido entrando desde que se inició la iglesia. Muchos minimizan la doctrina y maximizan el entretenimiento en los cultos. Se predica un evangelio light que no confronta el pecado. El concepto de relativismo se emplea en la filosofía para nombrar a cierta manera de entender la realidad y el conocimiento. De acuerdo al relativismo, lo real no tiene una base permanente, o sea, que no hay verdad absoluta y que cambia de acuerdo a su entorno y concepto individual. Eso en síntesis es el relativismo. Es decir, que no hay verdades absolutas. Hermanos, para nosotros como cristianos, la verdad es absoluta. La verdad es Cristo. Dios dice, así es. No hay margen de duda. No puedo acomodarlo, no puedo quitarle ni ponerle. Así es la Escritura. Si tú le añades o le quitas, serás culpable de todos los juicios que en ella escrito. Dice el apóstol Pablo, si o te predican otro evangelio diferente, un ángel o alguno mismo de nosotros sea anatema, sea maldito. Esa es la responsabilidad que tenemos nosotros que enseñamos el evangelio. Pero el evangelio ha sido distorsionado con el correr de los siglos, porque eso fue lo que hizo Satanás. Satanás trató de destruir la iglesia por persecución, y entre más la perseguía, más la iglesia crecía. Y entonces, ¿qué dice? Ataquémosla desde adentro. Toda falsa doctrina, toda herejía nace dentro de la iglesia. ¿Qué está pasando ahora? El relativismo moral y teológico ha infectado a gran parte de la iglesia contemporánea. Esto no es nuevo, ya que en el jardín del Edén Satanás preguntó, ¿con qué Dios os ha dicho? Pero hoy, ¿qué hace el enemigo? Se manifiesta de formas más sutiles y peligrosas. Primer punto, negación del pecado con rebeldía contra Dios. El problema, el pecado se redefine como errores, debilidades o enfermedades. El pecado hay que llamarlo por lo que es. Es una transgresión contra la ley de Dios. Es una transgresión contra la ley de Dios. Una mentira piadosa, una mentira blanca. No existen mentiras piadosas ni blancas. Mentira es mentira. Y ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Otras que dicen, Dios me hizo así. No, Dios no te hizo así. Para justificar el adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la mentira, la ira. No, Dios no te hizo así. Dios te hizo nuevo. Todo aquel que está en Cristo una criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Con Cristo estoy juntamente crucificado.
Otra que dicen, todos fallamos, nadie es perfecto, minimizando el arrepentimiento. Hermano, la autoridad de la Biblia está siendo sustituida por experiencias subjetivas. Es por eso que usted ve que mucha gente está buscando emociones en la iglesia, sentir la presencia de Dios. Sí, nosotros sentimos la presencia de Dios, claro que sí, pero la palabra del Señor revela la gloria de Dios. La palabra del Señor tiene que llevarte a un corazón contrito, humillado, te humilla. La palabra del Señor está diseñada para matar al hombre, ese viejo hombre. Por eso es que duele tanto, pues que es tan ofensiva para el orgullo, es tan ofensiva para el religioso, tan ofensiva para aquel que se cree justo en sí mismo. Por eso es que muchas veces la iglesia, la silla de una iglesia no es el mejor lugar para la carne, es que no lo es, porque te va a incomodar, porque va a hablar, dice que es como una espada, entrar hasta lo más profundo de tu alma. Y si vamos a tratar de justificar, no es que eso no es para mí, es para otros. No es para ti, es para mí. Empezando por mí, porque si yo estoy preparando un mensaje, un sermón o un devocional, ¿a quién está dando primero? A mí. Pablo dice, no es que yo siendo heraldo vaya a ser desechado. Pero la palabra del Señor es, mira lo que se acuerda el centurión romano. Y es impactante lo que dice él. Una sola palabra tuya bastará para sanar a mi siervo. ¿Por qué? Porque soy un hombre sujeto a autoridad. Porque digo un soldado haga, un esclavo dice y tiene que hacerlo. Di la palabra porque tú eres rey, tú eres el creador del universo. Tú dices, tú haces. Mano, cada palabra el Señor que Dios te habla va a cumplir. Él cumplirá cada una de sus palabras, no puede negarse a sí mismo. Él es Dios. Él juró por sí mismo a Abraham, que bendeciría y que cumpliría cada promesa. Y nosotros somos descendencia de Abraham, lo que dice Hebreos capítulo 6. Nosotros tenemos más grandes y promesas más grandes que tenemos en Cristo. Cristo mora en nosotros. Es nuestro Señor, es nuestro Rey. Él cuidará de ti y de tu familia. ¿Qué fue lo que dijo el carcelero de Filipos? Cree tú y tu casa serán salvos. Cree tú y tu casa serán salvos. ¿Quién debe creer primero? El carcelero. Porque él iba a ser gestor de la bendición en su hogar, el Evangelio. Él viviría el Evangelio en su hogar. Mostraría a Cristo. ¿Estás viendo el Evangelio en tu hogar? ¿Estás mostrando a Cristo? ¿Cómo quieres que tu esposo o tu esposa venga a Cristo si tú no muestras nada de Cristo? Si es de parecer a Cristo, parece un anticristo. Ese es un gran problema, el mal testimonio de nosotros en el hogar, en el trabajo. Somos cartas leídas, dice la Biblia, somos cartas leídas. Entonces deben leer el Evangelio, deben leer a Cristo. Deben ver a Cristo porque somos la iglesia visible, el cuerpo de Cristo. Y es fuerte, pero es una verdad. Es una verdad, mis amados. La autoridad de la Biblia es sustituida por experiencias subjetivas. Dios me dijo, se valora más lo que Dios me dijo que las escrituras. Si Dios te dijo algo, está en la escritura. Y debe tener un contexto, no acomodar un texto para un pretexto para decir que Dios me dijo, que es lo que usan las falsas doctrinas. La revelación personal se pone al mismo nivel o por encima de la Biblia. Es que el Espíritu de Dios me guió a divorciarme. Hermanos, para el divorcio solamente hay dos causales, pero no es el tema hablar, pero la Biblia habla que si te divorcias por adulterio, pero el que se divorcia no volverse a casar, siendo creyente, siendo creyente. Es mejor que arregle el problema que tiene con su esposo o con su esposa, que se someta al Evangelio. Siento que Dios aprueba mi decisión, aunque sea contrario a lo que dice la palabra del Señor. Un evangelio diluido. Dios quiere que seas feliz, no que seas santo. Hermanos, Dios nos llama a vivir en el gozo de su salvación, aunque estemos en valle de sombras y muerte. El mensaje de la cruz se cambia por la autoayuda, la prosperidad. Y estamos hablando de lo que está haciendo el relativismo entre la iglesia. Cristo como terapia celestial, en lugar del Señor y Salvador.
Dios quiere darte éxito financiero. Jesús vino para que tengas autoestima, para que te valores a ti mismo. Hermanos, es lo que está diciendo el relativo entre la iglesia. ¿Hay verdades absolutas? Sí, hay absolutos. Dios es santo, santo, santo. Dios es santo aún cuando tú estás viendo televisión. Dice, sed santos porque yo soy santo en qué? En toda vuestra manera de vivir. Tú no solamente eres santo en la santidad de Dios solo porque estás dentro de la iglesia, el domingo en el servicio. No, es en toda nuestra manera de vivir. Debemos perseguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lo que ves, lo que escuchas, lo que haces, glorifica el nombre del Señor. Muchas cosas que pensar y reflexionar esta mañana. El poder de la palabra dice que es viva y eficaz, discierne. Características de la palabra, el poder de Dios para salvación. El evangelio es poder de Dios, da vida a los muertos, regenera, salva, crea. Por eso Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hermano, la palabra del Señor no está muerta, está viva, es Cristo mismo. Cristo ha resucitado, es el verbo hecho carne. La palabra está viva, mora en ti, te da vida. De ti fluye, salta como manantial de agua de vida eterna. Aprendíamos el día de ayer. El evangelio está en nosotros, somos vasijas de barro. El Espíritu Santo mora en nosotros y toma esa palabra y muestra la gloria de Dios en nuestras acciones, en nuestras palabras. Hermanos, la palabra del Señor regenera, nos hace nacer de nuevo. Por eso la importancia del evangelio, la importancia de predicar a toda criatura, porque quizás tú no veas la salvación de tus seres queridos, muchos de ellos, pero el día que tú partas van a quedar en ellos el evangelio y se van a aferrar a él, aún en el lecho de muerte, para venir a Cristo a salvación. Pero si no tiene evangelio, ¿de dónde se van a aferrar para salvarse? Mira que dice 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, y escuchen, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dios dijo, nos hizo renacer. ¿Cómo? Por medio del evangelio. El evangelio es fundamental, determinante en nuestra santificación, es decir, apartarnos del pecado diariamente. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Pues que ustedes ven que lo que hizo la reforma es sacar de las tinieblas a la luz la sola escritura. Porque es lo que hacía la iglesia en ese momento, el oscurantismo. Los únicos que tenían la palabra del Señor y podían leerla eran los sacerdotes, los obispos de la Iglesia Católica, pensando que no se preocupaban para que la gente aprendiera a leer. ¿Qué es lo que hace la reforma? Repotencia la educación, universidades, escuelas, el alfabetismo, para que la gente leyera. Se traduce el evangelio a las lenguas nativas. Todo era en latín. Las misas eran en latín. Incluso hasta el año 56 para los católicos, las misas se leían o se hacían en latín. Es decir, que usted no entendía nada. Hay una historia y de verdad que es muy, está graciosa, pero es muy impactante y tiene que ver con esto. Cuenta el pastor John MacArthur que un día iba en un vuelo, iba leyendo su Biblia. Entonces una mujer que estaba al lado le dice, ya mayor de edad, le dice, ¿eres ministro? Y él dijo, sí, soy pastor. Ella le dijo, yo soy católica, pero me siento tan triste cómo ha cambiado la iglesia católica. Le dije, ¿por qué? Porque es que antes las misas eran en latín, era maravilloso. Y entonces el pastor John MacArthur dice, ¿pero por qué maravilloso? Pues porque no entendía nada, pero me gustaba todo lo que pasaba en la iglesia. Bueno, es loco, pero es la verdad. Como pastores estamos obligados, en nuestra misión es desglosar cada palabra para que la entiendan. El Espíritu Santo lleva cada palabra y la hace discernir en sus corazones.
y empieza a dar fruto. Pero tenemos que exponer la palabra como Él la dice a su palabra, no como a mí me importa o creo. Somos heraldos, pregoneros de justicia. Como pastores no estamos para agradarle a la gente. Las verdades duelen, pero hay que predicar con gracia, con misericordia. Pero hay momentos que Dios habla para juicio. Tú no puedes desechar la palabra del Señor. Y vamos a ver lo que pasa cuando desechas la palabra del Señor. La palabra de Dios va dirigida a los pensamientos del hombre. Es ella quien puede examinar y mostrar cuáles son sus intenciones. Es claro que es necesario saber diferenciar lo que es santo y lo que no es. Y esto fue lo que Satanás hizo con Dios os ha dicho. Ella la puso en duda. ¿Dios dice la verdad o dice mentiras? Y tomó una decisión. Dios es mentiroso. Dios es injusto. No quiere que yo sea feliz. Voy a ser feliz por mí mismo. Voy a tomar mis propias decisiones. Voy a hacer como a mí me parece. ¿Y cuál fue el resultado? Muerte. Hermano, no olvidemos que la fotografía de nuestra vida espiritual es revelada por nuestros pensamientos. Y esa manera de pensar dará forma a tu vida. Por eso es que dice el apóstol Pablo que no os conforméis a este siglo. Y eso es lo que está pasando. La iglesia se está conformando a este siglo. Tú te estás conformando a este siglo. Y dice, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renuevo yo mi entendimiento? Pues la bendita palabra del Señor. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dice que la palabra del Señor es cortante como una espada. Efesios 6:17 dice, tomad el yelmo de la salvación. Y aquí está hablando de la armadura de la fe. Tomen el yelmo de la salvación. Es decir, que tu mente, llevemos un casco, esté anclada a la salvación de Cristo. Y la palabra del Espíritu, que es la palabra de Dios. Incluso en la armadura de la fe, es la única arma de ataque y de defensa. ¿Cómo enfrentó la tentación Cristo? Escrito está y escrito está. Usted no ve que Cristo estaba reprendiendo a Satanás o lo estaba atando. No, escrito está. Dios me ha dicho, así será. Que hace mucho tiempo te dije, no ha pasado nada. Dios me dijo, así será. Pacientemente esperé al Señor. El tiempo de Dios es perfecto para cumplir su palabra. Aunque Dios dice, Dios hace, pero está el tiempo de Dios, está tu tiempo. Tu tiempo no es el tiempo de Dios. Hermanos, es tan cortante que nos convence de pecado. Mira lo que pasó en Hechos 2:37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué tenemos que hacer? Al escuchar lo que Pedro les decía, y estaba testificando la resurrección de Cristo, y estaba hablando de Cristo desde el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento. ¿Y qué le dijo el Pedro? Arrepentidos y convertidos, y vendrán desde el cielo tiempos de refrigerio. ¿Qué es lo que discierne? Expone lo oculto, lo que nadie puede ver, incluso ni siquiera tú mismo lo puedes ver. Salmo 139, 23 al 24 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ves si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El mismo David dice, Señor, líbrame los pecados que me son ocultos. Porque el pecado se mimetiza detrás de nuestra autojusticia, de nuestra falsa devoción a Dios. La Biblia dice que es también como un martillo que quiebra nuestro orgullo para llevarnos a la cruz. Jeremías 23:21 dice, ¿no es mi palabra como fuego? Dice Jehová, o como martillo que quebranta la piedra. Hermanos, la palabra del Señor examina toda nuestra vida, es la más profunda radiografía de nuestra alma.
Él nos está mostrando cómo somos. Está mostrando cómo somos. Para el incrédulo, la palabra del Señor juzgará. Por eso tenemos que huir a Cristo. Mira lo que dice Juan 12, 47 al 50. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, Cristo no dijo nada de su propia cuenta. Él se sometió perfectamente, absolutamente a lo que Dios le dijo. Pues que usted ve que Satanás cuando lo está tentando, dice, si tú eres el Dios, el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué hace Cristo, nuestro Señor? Cita la Escritura, cita el libro de Deuteronomio. No solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale a la boca de Dios. Está citando cuando el pueblo, Moisés está hablando en Deuteronomio, un discurso al pueblo de Israel. Recuérdense cuando Dios lo ha traído por el desierto esos 40 años, te probó, te hizo tener hambre, te dio comida que no conocías. Eso es lo que está haciendo, no solo de pan, hombre. Cristo está citando la Escritura. Él no está haciendo su propia cuenta. Dice, como tú eres Dios, como tú eres el Hijo de Dios, puedes crear de estas piedras pan. Vive independientemente de Dios, tu Padre, y Dios no. Si ves lo importante, lo que es la palabra del Señor, determinante. Determinante porque te salva o te condena. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Hermanos, para Dios no hay nada oculto. Y Dios es tan bueno que tú tratas de ocultar algo en tu vida y Él lo va a sacar a la luz. ¿Para qué? Para salvarte. Para mostrarte tu realidad. Por eso tú no puedes desechar el evangelio. Cada palabra dada por Dios no regresa vacía. Da vida. Da vida a lo que está muerto. Crea, sana, venda. Abre la herida, pero también la cierra. Arranca, pero también planta. Bueno, es la palabra de Dios. Por eso hay que tomarlo en serio. Nosotros debemos predicar, lo hacemos con un sentido de urgencia. ¿Por qué? Porque es que no sabemos si sea nuestro último día, sea mi último devocional, que yo enseñe, que Dios me ayude a enseñar lo que ustedes escuchen. Hoy puede ser nuestro último día, no lo sabemos. Ponte a cuentas con el Señor. Ponte a cuentas con tu prójimo. Niégate a ti mismo. Despójate de tu orgullo, de tu soberbia, autosuficiencia, autojusticia. Pide perdón. Perdona. Descansa en Cristo. Sométete a Cristo. Sométete al Evangelio que Dios hará. Porque no se trata de ti, se trata de Cristo en ti. Rendición de cuentas. Toda está desnuda ante Él. Nada se esconde de Dios. Salmo 98. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Cristo es el juez ante quien compareceremos. Primera de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, lo que les decía ahora el BIMAC, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pues reitero, aquí no se juzga la salvación. Aquí se entregan las coronas, los galardones, esas mismas coronas que cuando nuestro Señor Jesucristo nos presente delante del Padre, dice, arrojarán coronas delante de Él. No, la palabra del Señor, y así lo aprendimos en un devocional, es como un espejo. Recordemos lo que dijo Santiago. Lo que hace la palabra es cómo nos muestra cómo somos.
Santiago 1:25, 1:21 al 25. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Con mansedumbre, con humildad. Es Dios el que está hablando. El Rey eterno, el soberano, el creador, el que puede cambiar cualquier circunstancia, puede cambiar tu tormenta en la más grande paz, tu valle de sombras y muerte en luz. Luego dice Santiago 22, pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Se acuerdan de Mateo 7:23 en adelante? Es el clímax, es la terminación del sermón del monte. Dice, ¿a quién compararé a aquellos que escuchan mi palabra? Aquel hombre sensato o prudente que escucha la palabra, cava profundamente, encuentra la roca y construye su casa. Vienen tormentas, pruebas, dificultades y la casa se mantiene firme. Construyó su casa sobre la roca. ¿En dónde estás construyendo tu casa? Tu vida espiritual, tu familia. ¿En Cristo? Es decir, en la palabra del Señor o en la arena. Porque escuchas, pero no haces. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bueno, un espejo muestra la realidad, no lo que queremos ver. Tú no puedes ser como espejito, espejito. ¿Quién es más la linda del reino de los hombres? ¿Qué decía el espejito? Tú. ¿Y quién se está viendo al espejo? Era una mujer con semblante de bruja. Bueno, es la realidad, la palabra muestra la realidad de tu vida. Nos expone tal como somos, pecadores, necesitados de gracia. ¿Recuerdan de David cuando pecó contra Dios en adulterio con Betsabé? Samuel 12:9, segunda de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Él tuvo en poco lo que Dios había dicho y las consecuencias fueron funestas. Hermanos, miremos el peligro de mirar y olvidar. Tú miras tu vida a través de la Biblia, pero te olvidas lo que Dios ha dicho, cómo eres y cómo debes ser en Cristo. Y por eso la cruz de Cristo siempre está allí. El trono de la gracia siempre está dispuesto para correr a Él, para recibir pronto y oportuno socorro. Mira el peligro de mirar y olvidar. Lo encontramos en Ezequiel 33:30 al 33. Dice, y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y las puertas de las casas, y hablan el uno el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, oíd qué palabra viene de Jehová. Así pasa mucho en la iglesia. Vamos a ver qué palabra Dios tiene para nosotros. Dios te habla, quizás llores, compongas tu corazón, salgas contrito, pero llegues a tu casa y se te olvidó lo que Dios te dijo que tenías que hacer. ¿Qué palabra escuché tan maravillosa? Qué hermosa palabra. Y verán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo mío y oirán tus palabras y no las pondrá por obra. Antes hacen halagos con sus bocas y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Oirán tus palabras, pero no las pondrá por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán de que hubo profeta entre ellos. Qué fuerte, hermanos. Santiago está advirtiendo que no basta saber la verdad, hay que actuar. El que olvida lo que ve en el espejo, la palabra, vive en un autoengaño. Vamos, nos conformamos con escuchar sermones o leer devocionales, escuchar devocionales y no obedecer lo que Dios hace.
Hermanos, hoy es el día de arrepentirnos, porque hemos sido ese tipo de personas oídos olvidadizos. Hemos estado en rebeldía contra la palabra del Señor. ¿Qué muestra Dios sobre ti y sobre mí hoy? La verdad. ¿Qué estás dispuesto a cambiar? Es decir, a obedecer. Hermanos, volvamos vida a cada palabra de Dios en nosotros. O sea, que vivamos de acuerdo al Evangelio. Y cuando no lo hacemos, vamos a Cristo, que Él sí lo vivió perfectamente. Pero eso no me da excusa a mí para no ocuparme de la salvación con temor y con temblor. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Vamos a orar.